La sede de la empresa de la familia Salvatore era un monumento de cristal y acero, imponente como la dinastía que la sustentaba. El salón del evento reflejaba la grandiosidad de una fortaleza financiera global, con candelabros de cristal colgando del techo en cascadas de luz, iluminando los rostros impasibles de los invitados. El murmullo de las conversaciones fluía como un río tranquilo, pero el ambiente estaba denso, cargado de tensión. Clara, ajustando su elegante vestido negro, se sintió diminuta ante la inmensidad del lugar y la frialdad de las personas que la observaban. A su lado, Daniel caminaba con la confianza de quien nació para ser el centro de esas miradas. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos, cuando se dirigían hacia Clara, estaban nublados, como si fuera un espectador del propio destino. «Todo va a ir bien», dijo suavemente, su voz perdida entre los sonidos del evento. Pero Clara no podía dejar de sentir el peso de las miradas que se fijaban en ella, los susurros sutiles de aprobación y desaprobación, como si fuera una pieza fuera de lugar. Ella estaba allí por él, su prometido, heredero de la poderosa familia Salvatore. Pero para ella, ese mundo era un universo ajeno. Y en el centro de ese imperio, Diana, la madrastra de Daniel, observaba todo con una mirada de águila, fría y calculadora. CEO de la empresa, Diana parecía inmune al calor de las interacciones humanas. Era una roca esculpida por las mareas del poder y el dinero, y en ese momento, Clara supo que sería su mayor obstáculo. El encuentro fue breve, pero cargado de significados no dichos. Diana sonrió con desdén, una expresión que Clara ahora reconocía como un marcador de territorio. «Tienes que entender, Clara», le dijo con voz suave, casi afectuosa, «el mundo de los negocios es complicado. No es algo para principiantes». Las palabras fueron dulces, pero el veneno contenido en ellas estaba claro. Clara no respondió de inmediato, sintiendo el golpe. A medida que la cena formal avanzaba, el hielo entre las dos mujeres se volvía más espeso. Clara, intentando mantener el control sobre sus nervios, participaba en la conversación con una sonrisa ensayada, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser interpretado de manera errónea. Pero fue durante el discurso de Diana cuando la humillación se consumó. Con un gesto aparentemente inocente, Diana se refirió a un proyecto en el que Clara había invertido tanto tiempo y esfuerzo. «Claro, el proyecto de Clara», comenzó ella, sonriendo con ese tipo de sonrisa que solo las personas poderosas saben dar, «fue bueno, pero sin grandes resultados». El impacto de sus palabras golpeó a Clara como una ola, y un nudo se formó en su garganta. Sintió una oleada de rabia y frustración, pero se contuvo. Más tarde, en el silencio de la noche, Clara descubrió lo que Diana había hecho. Mientras todos estaban ocupados en los pasillos del evento, escuchó un comentario accidental de uno de los ejecutivos, como una cuchillada cortando la oscuridad: «Diana va a vetar la participación de Clara en el próximo proyecto. No tiene cabida en una empresa de esta magnitud». La revelación fue un golpe bajo. El mismo mundo que intentaba entender y conquistar, ahora se volvía contra ella. Clara sintió el peso del momento, el choque de la traición y la creciente determinación de no dejar que aquello quedara sin respuesta. Sabía que, para sobrevivir en ese imperio, necesitaba más que talento. Necesitaba coraje. Clara se encontraba en su apartamento, rodeada de papeles dispersos y proyectos inacabados. El peso de la noche anterior la había dejado exhausta, y sin embargo, sus pensamientos no se detenían. Mientras miraba por la ventana, observaba las luces titilantes de la ciudad, el bullicio lejano de un mundo que parecía tan distante del suyo. Sus ojos recorrían el horizonte sin verlo realmente. El murmullo de las voces en su cabeza, las palabras de Diana, resonaban en su mente una y otra vez. «No entiendes el mundo de los negocios», le había dicho. ¿De verdad? ¿Cómo podía ser tan fácil para alguien como Diana descartarla de esa manera? De repente, la imagen de su familia se filtró en su mente. Sus padres, humildes y trabajadores, que siempre habían luchado para darle lo mejor a ella, a pesar de las dificultades. Recordaba cómo se había esforzado por obtener su formación académica, cómo había atravesado barreras que parecían insuperables solo para llegar a ese momento. Sabía que, a diferencia de los Salvatore, ella no había nacido con el privilegio de un apellido poderoso. Todo lo que tenía, lo había conseguido a base de sacrificio y esfuerzo. Durante su época de estudiante, había conseguido, con mucho trabajo, su primer proyecto en la empresa de Daniel. Era un estudiante más entre muchos otros,
pero fue su pasión y su dedicación lo que la hizo destacar. Allí conoció a Daniel, durante un programa de prácticas. Él, con su sonrisa fácil y su apellido influyente, parecía tenerlo todo. Pero Clara había visto algo más en él. Había algo genuino en sus ojos que la hizo confiar. Daniel no era como los demás, pensó. No podía serlo. No después de todo lo que habían vivido juntos. Esa memoria la trajo de vuelta al presente, a la sala de juntas. El espacio vacío de la mesa larga y pulida, las sillas de cuero donde se sentaban los altos ejecutivos, se le hicieron más frías de lo que recordaba. Se encontraba frente a ellos, presentando con todo su esfuerzo la propuesta para la expansión global de la empresa. Clara sentía que estaba ofreciendo lo mejor de sí misma, ese algo que nadie podía ignorar. Pero justo cuando pensaba que las palabras estaban fluyendo correctamente, Diana intervino. Con una sonrisa distante, Diana no solo la interrumpió, sino que se apoderó del crédito. La mirada de los ejecutivos se volvió hacia ella, y Clara sintió como su logro se desvanecía, como si nunca hubiera existido. La vergüenza, como un manto invisible, la cubrió, pero ella se mantuvo firme, respirando hondo. En la reunión posterior, Clara buscó apoyo en Daniel. La frustración en sus ojos era evidente. ¿Vas a dejar que haga esto?, le preguntó, su voz temblando con el miedo de que la respuesta fuera un sí. Daniel, siempre tan influenciado por su madre, titubeó. Lo intentaré, Clara. Pero, ¿sabes cómo es Diana? Tiene mucha presión encima. Es difícil ir contra ella. Las palabras de él se sentían vacías, como si su promesa fuera solo un susurro llevado por el viento. Esa noche, mientras Clara se alejaba del encuentro con la sensación de ser invisible, la pieza final encajó en el rompecabezas. Una fuente anónima, un susurro en los pasillos de la empresa, le ofreció un hallazgo inesperado. Un documento confidencial que Diana había firmado en secreto, escondiendo una gran corrupción financiera. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Era ese el momento para exponerlo? Clara lo guardó, con la determinación de que, si llegaba el momento adecuado, usaría esa información para recuperar lo que le pertenecía. La mañana llegó pesada, como una niebla espesa que no dejaba ver con claridad lo que el futuro deparaba. Clara se sentó frente al espejo, ajustando su vestido de novia, pero sus pensamientos no podían centrarse en los preparativos. Todo lo que había soñado sobre su boda, sobre ese día especial que marcaría el comienzo de una nueva vida, se desmoronaba ante sus ojos. Aquella ceremonia no sería un simple compromiso de amor, sino una batalla. El altar sería su campo de guerra, y en sus manos, el futuro de su relación con Daniel se jugaba a cada paso. El evento que se acercaba era, sin duda, el más grande de todos, el matrimonio de Clara y Daniel, celebrado en el mismo centro de poder que la familia Salvatore había edificado a lo largo de generaciones. Era una celebración que reunía a lo más alto del mundo financiero, una oportunidad para que Clara finalmente demostrara su lugar en ese universo. Oh, eso pensaba ella, antes de que Diana interviniera una vez más. Durante los últimos días, Clara había intentado mantenerse lo más alejada posible de las tensiones familiares. Los preparativos del matrimonio, los ensayos y las reuniones, parecían consumirla, pero la sombra de Diana siempre estaba allí. La fría mirada de su madrastra, que la observaba desde las alturas de su oficina en el edificio de la empresa, la perseguía. Cada palabra que Diana pronunciaba, cada gesto, era un recordatorio de que Clara nunca sería lo suficientemente buena. El rechazo de su madre política la sumía en una angustia que la desbordaba. El día antes de la boda, Diana, con su tono de superioridad, la abordó en el salón principal de la mansión familiar. Clara, dijo, sé que este matrimonio es importante para ti, pero debo decirte algo. He decidido que si realmente quieres estar aquí, lo harás a mi manera. No puedes estar en el centro de la empresa con tus sueños tan poco realistas. La sentencia de Diana fue como un golpe directo al corazón. La única forma de evitarlo, continuó ella con una sonrisa sin piedad, es alejarte de este mundo. Podemos discutir una buena compensación económica si decides abandonar todo esto, incluido el matrimonio, claro. Las palabras de Diana resonaron en su mente, un grito interno que Clara no podía ignorar. ¿Debería ceder ante su chantaje? ¿Debería dejar todo atrás y tomar el dinero para liberarse de las ataduras que la ahogaban? Pero el simple pensamiento de renunciar a su vida, a su lucha por el respeto y la dignidad,
la aterraba. No podía hacerlo. No de esa manera. La conversación con Daniel esa noche fue aún más complicada. Ella le expuso la oferta de Diana, esperando encontrar consuelo y apoyo en él. Pero él, como siempre, se mostró indeciso, atrapado en la telaraña de poder de su madre. Clara, no puedo simplemente. Sus palabras se cortaron en el aire. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas contenidas. Ella no podía soportar estar en ese limbo, entre el amor y la traición. A pesar de la frustración, Clara se mantuvo firme. Decidió que no cedería. Si debía perder todo, lo haría por sus propios principios. La pregunta que la asfixiaba era si realmente Daniel estaba de su lado o si simplemente la veía como una pieza más en el juego de poder de su familia. La incertidumbre seguía flotando en el aire, densa y aplastante. Sin embargo, Clara también sabía algo más. Mientras más se acercaba al altar, más sentía que la verdad, en algún momento, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, nada sería lo mismo. El gran salón del hotel estaba deslumbrante, como una pieza de arte sacado de un sueño inalcanzable. Las paredes blancas reflejaban la luz de los cientos de candelabros que colgaban del techo, creando un resplandor dorado que envolvía cada rincón. Los invitados, vestidos con sus trajes más finos, se movían entre las mesas decoradas con elegancia, como figuras en una pintura de otro mundo. Pero Clara no veía nada de eso. Solo podía concentrarse en lo que estaba por venir, el peso de su decisión apretando su pecho. Daniel, al lado de ella, lucía radiante con su traje oscuro, pero su mirada era distante, ausente. En sus ojos se reflejaba una mezcla de ansiedad y algo más, algo que Clara no lograba comprender completamente. ¿Estaba preocupado por el matrimonio o por algo mucho más grande? El sonido de las risas y la música de fondo parecía lejano, como si ella estuviera en una burbuja de cristal, aislada de todo lo que sucedía a su alrededor. El altar estaba listo. Clara, en su vestido de novia, sentía que cada paso hacia él la llevaba a un futuro incierto. Sus pies, aunque firmes, se sentían pesados, como si todo lo que había construido hasta ahora estuviera a punto de desmoronarse. Mientras avanzaba hacia el altar, sus ojos se encontraron con los de Diana, que observaba desde su asiento con una calma inquietante. La CEO, su madrastra, no sonreía, pero su mirada penetrante parecía decirlo todo. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. El momento llegó. La ceremonia se desarrollaba con una elegancia solemne, y los votos estaban a punto de ser pronunciados. Clara miraba a Daniel, buscando en sus ojos un signo de apoyo, algo que le dijera que, al final, todo valdría la pena. Pero lo que vio en él fue solo incertidumbre. Sus palabras eran vacías, como si estuviera más preocupado por el escenario que por ella. En ese instante, Clara comprendió algo doloroso: su futuro no dependía solo de ella, sino de las decisiones de aquellos que la rodeaban. Fue entonces cuando Diana, con una calma arrogante, comenzó a hablar. Sus palabras fueron suaves, casi hipnóticas, pero cargadas de veneno. Este matrimonio, comenzó, es la culminación de algo que va más allá de dos personas. Es un acuerdo entre dos mundos. La mirada de Clara se clavó en ella, el aire se volvió denso. Diana continuó, su tono ahora más sutil, pero cargado de una insinuación cruel. Aunque algunos intenten desafiar el orden de las cosas, dijo, siempre hay quienes están destinados a estar en el lugar que les corresponde. Sus palabras no eran solo para Clara, sino para todos los presentes. Era un ataque directo, un recordatorio de quién mandaba realmente. El salón se quedó en silencio por un instante, como si el tiempo se detuviera. Clara sentía la ira ardiendo en su interior, pero no era solo ira. Era una sensación de traición, de haber sido usada como una peón en un juego mucho más grande del que había imaginado. En ese momento, todo lo que había pasado, todos los sacrificios y esfuerzos que había hecho para encajar en ese mundo, se desmoronaron. Era el momento de hacer algo, de dejar de ser una pieza más en ese tablero. Con una determinación feroz, Clara interrumpió la ceremonia. Su voz, que comenzó como un susurro, creció en fuerza. No puedo seguir adelante con esto, dijo, su voz resonando en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Daniel intentó detenerla, pero Clara no lo permitió. No puedo casarme con alguien que no me respeta. No puedo ser parte de este mundo de mentiras,
continuó. En sus manos, sacó los documentos que había descubierto sobre la corrupción de Diana. Esto es lo que realmente está sucediendo aquí. Esto es lo que los Salvatore no quieren que el mundo sepa, proclamó, señalando a Diana. El choque en el rostro de los invitados fue palpable. El silencio que siguió fue aún más profundo, más aterrador. Diana, con los ojos entrecerrados, intentó mantener la compostura, pero Clara pudo ver la furia contenida detrás de su máscara de perfección. Daniel se levantó de su lugar, mirando a Clara con desesperación. «Clara, ¿qué estás haciendo?», le susurró, su voz rota. Pero Clara, sin miedo, respondió con firmeza: «Lo que tú no pudiste hacer por mí. Lo que tú nunca harías». La tensión en la sala era insoportable, y mientras los murmullos comenzaban a elevarse, Clara entendió que ya no había vuelta atrás. Este era su momento. El momento en que dejaba de ser una sombra y se convertía en la protagonista de su propia historia. Y con una última mirada a Daniel, que se veía tan perdido como ella se había sentido durante tanto tiempo, Clara dio un paso atrás, lista para enfrentarse a lo que viniera. La ciudad, como un paisaje lejano visto a través de la ventana de su oficina, parecía ahora diferente para Clara. Todo lo que había conocido, todo lo que había sufrido, parecía haber quedado atrás. La sala de juntas de la empresa estaba silenciosa, pero el aire estaba cargado de una energía nueva. El edificio que había sido el bastión de la familia Salvatore ahora parecía menos intimidante, más accesible. Clara ya no era la misma mujer que había llegado a ese lugar por primera vez, temerosa y en busca de aceptación. Ahora, en su rostro se reflejaba la fuerza de alguien que había enfrentado las sombras y había decidido no ser vencida por ellas. Habían pasado semanas desde el escándalo en la boda, semanas de cambios radicales que sacudieron los cimientos de la empresa. Diana había renunciado a su puesto de CEO, presionada por la revelación de su corrupción. Su caída fue rápida y devastadora, como una torre que se desploma bajo el peso de sus propios pecados. Los medios de comunicación se encargaron de esparcir la noticia, y los ejecutivos que antes se habían alineado con ella ahora se encontraban, por fin, obligados a reconocer las contribuciones de Clara. En cada uno de esos momentos, Clara sintió que estaba reconstruyendo algo más grande que la empresa. Estaba reconstruyendo su propia vida. Pero lo que más le sorprendió fue la reacción de Daniel. Él, quien había sido su compañero de batalla, el hombre que había prometido defenderla, había quedado completamente desbordado por los acontecimientos. Aunque le pidió una segunda oportunidad, Clara sabía que algo había cambiado. Ya no podía ver en él al hombre que una vez había amado con esperanza. La lucha que ambos habían librado juntos en el pasado ahora parecía una ilusión, un sueño que no era suyo. La distancia entre ellos ya no era solo física, había algo mucho más profundo, y al mismo tiempo, más frágil. «Te he fallado», le dijo Daniel, con una sinceridad rota que resonó en el aire. Clara lo miró fijamente, sintiendo como las piezas de su vida comenzaban a encajar en su lugar. «No, Daniel», respondió ella con calma. «El único fallo aquí ha sido no verme a mí misma». Con esas palabras, Clara cerró un capítulo que había intentado salvar a toda costa. Ya no estaba dispuesta a sacrificarse por una vida que no la representaba. La empresa, sin Diana, comenzó a ver el valor real de Clara. Ella había sido la mente detrás de muchos proyectos que habían consolidado la posición de la familia Salvatore en el mercado global. Y ahora, con su fuerza renovada, Clara aceptó una oferta que cambiaría su futuro. Los accionistas, que antes la habían ignorado o subestimado, ahora la veían como la líder que podría transformar la imagen de la empresa. Le ofrecieron la oportunidad de liderar un nuevo proyecto, uno que la llevaría más allá de las sombras de la dinastía de los Salvatore. Clara, con una sonrisa serena en el rostro, aceptó el desafío. Sabía que estaba tomando el control de su destino. Por primera vez en su vida, se sentía dueña de su propia narrativa. Los días de esperar ser aceptada o comprendida por los demás habían quedado atrás. Ahora era ella quien decidía el curso de su vida. En las noches solitarias, después de jornadas intensas, Clara a menudo se encontraba mirando por la ventana, observando la ciudad iluminada. Era como si cada luz representara una parte de su ser, cada destello de esperanza y determinación que había encontrado en sí misma. Aunque la batalla había sido dura, y aunque el camino hacia su libertad no había sido fácil, Clara sabía algo con certeza: había aprendido a ser su propia heroína.